El 14 de octubre de 2025, el número de emergencias en Sevilla, España, recibió una alerta sobre una jovencita que estaba tendida en la acera con heridas bastante graves, consistentes con las de una caída desde una gran altura. Las autoridades llegaron rápidamente a la calle Rafael Lafón del barrio Nervión e intentaron brindarle asistencia médica, pero lamentablemente la chica ya había fallecido. Algunos vecinos y transeúntes que pasaban por la zona fueron testigos de esta tragedia y afirmaron que la chica se había precipitado al vacío desde la parte alta del edificio, impactando contra la acera. Posteriormente se conoció que la víctima era una adolescente de 14 años llamada Sandra Peña Villar, que vivía en el edificio con sus padres y hermano mayor y cursaba tercero de la ESO. Desde el primer momento se manejaron dos hipótesis: una caída accidental o un acto voluntario. En algunos medios se dijo que la adolescente se había arrojado desde la azotea del edificio, mientras que otros aseguraban que fue desde una de las ventanas o balcón de su apartamento. El acto en sí sorprendió enormemente a la familia de Sandra, pero cuando las autoridades comenzaron a tomarle declaración a sus padres, se reveló la difícil situación que la niña atravesó en los meses previos a estos lamentables hechos, que hacía la hipótesis sobre que ella misma había atentado contra su vida empezó a tomar más fuerza. Hoy vamos a hablar de un caso bastante sensible y que lamentablemente muchos jóvenes hoy en día han estado padeciendo. Es un tema que lo quiero tomar con muchísima delicadeza, pero también para que nosotros como padres estemos muy atentos y alertas a este tipo de situaciones. Y si tú eres un jovencito que está atravesando por una situación difícil, también por favor hazlo saber, no te quedes callado. Pero vamos a entrar con todos los detalles, particularmente de este caso que ha sido bastante reciente y que ha conmocionado a España en general. Así que antes de comenzar con todos los detalles, los invito a que puedan suscribirse al canal y activar la campana de notificación para que no se pierdan las próximas investigaciones que estaremos compartiendo. Ahora sí, continuemos con todos los detalles de este caso. Se sabe que Sandra había estado sufriendo de bullying o acoso escolar en su escuela, el colegio irlandés de Loreto, que está ubicado justo detrás del edificio donde vivía la chica. La madre de la adolescente había acudido en más de una ocasión al colegio para pedir una solución a esta situación, pero al parecer no se tomaron las medidas pertinentes. Sandra llevaba meses siendo acosada por 3 compañeras en específico, quienes se burlaban de ella por cualquier cosa que la jovencita hacía. La llamaban boyera, un término bastante despectivo para decirle como lesbiana, y se burlaban del contenido que ella subía a sus redes sociales, principalmente sus videos en TikTok, y le decían diferentes insultos. Sandra jugaba al fútbol en el equipo femenino del Club Honeyball, y le encantaba muchísimo este deporte, era muy buena. Además, era fanática de Real Betis, un equipo de Sevilla que juega en primera división de la Liga Española. Este gusto de Sandra por el deporte es lo que daba pie a las otras chicas para empezar a burlarse de ella, como si esto fuese algo malo o negativo. La familia de Sandra se enteró de la situación y del bullying un día en el que la niña no pudo más con la situación y decidió contárselo a su madre. En los meses previos a los hechos, la salud mental de Sandra se había deteriorado muchísimo por esta situación, al punto en el que la chica había comenzado a autolesionarse. Así que a raíz de esto, la madre de Sandra le insistió en acudir a un profesional para poder ayudarla a poder sobrellevar toda esta situación a nivel psicológico, mientras al mismo tiempo intentaba encontrar una solución con los directivos del colegio. Sin embargo, Sandra se negaba a acudir a un psicólogo, quizás por temor a recibir más burlas si lo hacía, pero su hermano mayor la convenció de hacerlo. Así que la psicóloga que vio a Sandra notó que ella estaba atravesando una crisis de estrés y ansiedad muy fuerte y sabía que ya había comenzado a autolesionarse, lo que podría llevarla también a una situación mental aún peor. Es por esto que aconsejó a los padres a tomar otras medidas, además del acompañamiento psicológico. Ya para junio de 2025, la madre de Sandra acudió al colegio para denunciar el acoso escolar que estaba sufriendo su hija por parte de estas
3 compañeras de clase. Según la familia de Sandra, en ese momento el colegio prácticamente no hizo nada, no tomó ninguna medida, porque ya estaban finalizando el ciclo escolar. Sus directivos ni siquiera se preocuparon por conseguirle ayuda psicológica. Fueron sus padres quienes pagaron un profesional privado para que pudiera recibir la atención que ella necesitaba. Durante las vacaciones de verano, Sandra asistió con la escuela, quien concluyó que la niña estaba muy afectada emocionalmente por el constante acoso, las burlas, las humillaciones a las que ella era sometida constantemente. Ya para septiembre de 2025, justo antes de que Sandra comenzara el nuevo ciclo escolar, su madre acudió al colegio con el informe psicológico y se reunió con la orientadora para insistir en buscar una solución a esa situación. En esta reunión, la madre no recibió una respuesta o solución, así que pidió que se le separara a Sandra de las otras 3 compañeras. El colegio propuso poner a Sandra solo con una de las niñas y dejar a las otras 2 en el otro grupo, pero la madre se negó y exigió que su hija estuviera en clases diferentes. Pero cabe destacar que en casi todos los años anteriores, Sandra había coincidido con las 3 niñas en las mismas clases. Ella ya llevaba conociéndolas muchos años e incluso habían sido amigas durante un tiempo. Pero algo ocurrió que desde unos meses atrás, estas niñas se enemistaron con Sandra y comenzaron a hacerle bullying tras bullying. Al parecer, el colegio cumplió con separar a Sandra de las 3 niñas en la mayoría de las clases, pero igualmente se las llegaba a encontrar en los pasillos, en el patio del recreo e incluso en su propio celular, porque las chicas también la acosaban virtualmente en sus redes sociales. A pesar de la situación que estaba atravesando, Sandra no se mostraba afectada. Sus vecinos, los conocidos e incluso su propia familia extendida no sabía lo afectada que estaba ella, y porque en realidad siempre se mostraba como alegre, sonreía. De hecho, aunque sus padres sabían lo que sucedía, jamás se imaginaron que ella podría atentar contra su propia vida. Se dice que el día de los hechos, la adolescente regresó de la escuela y ni siquiera entró a su departamento, sino que subió directamente a la azotea del edificio, y es allí cuando decidió tomar la terrible decisión. Algunos medios aseguran que minutos antes de tomar esta decisión, Sandra había recibido mensajes de sus acosadoras, aunque esto no está tampoco confirmado. Pero de igual forma, el celular y las redes sociales de Sandra han sido constantemente analizados por las autoridades para poder confirmar o descartar que el acoso también haya sido de forma virtual. Uno de los puntos más destacables de este caso, al menos ante los medios de comunicación, es el rol que tuvieron las autoridades del colegio irlandesas del Loreto, por lo que se abrieron 2 investigaciones. Una por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía y otra por parte de la Fiscalía de Menores, para así esclarecer las posibles responsabilidades administrativas y penales del centro educativo. Porque como ya sabemos, no era un acoso de este año, sino año tras año. La Junta de Andalucía señaló que el colegio no activó el protocolo de acoso escolar y autolíticos, que debía haberse activado apenas la madre de Sandra acudió hasta el centro educativo para denunciar la situación que estaba viviendo su niña. Este protocolo debe activarse incluso si hay alguna sospecha de que ese niño o el niño está siendo acosado. Ni siquiera debe esperarse a que se realice una denuncia. Además, el colegio debía garantizar la protección de Sandra, realizando, como entrevistas, brindando un acompañamiento psicológico, estableciendo medidas disciplinarias para sus acosadoras. También era otra cosa que se debía hacer. Pero nada de esto se hizo en el caso de Sandra, por lo que ella, a pesar de las denuncias de su madre, la niña seguía siendo objeto de insultos y burlas. El Colegio Irlandés de Loreto es una institución privada, pero recibe cierta ayuda económica ya que es parte de la Fundación Educativa Mary Ward. Así que ante las investigaciones en torno a sus responsabilidades en el mal manejo del caso de Sandra, este colegio podría perder incluso la subvención que recibe, además de recibir sanciones legales. La comunidad estaba sumamente indignada por toda la situación con el colegio, por lo que en los días siguientes a estos hechos, el colegio fue vandalizado con escritos ofensivos en sus paredes
y también se realizaron diferentes protestas en el área. Varias de ellas fueron protagonizadas por los propios estudiantes del colegio y de otros centros educativos que también se sintieron afectados por la situación. En medio de estas protestas, también se revelaron que existían otros casos de acoso escolar en el mismo colegio que fueron prácticamente ignorados por los directivos, es decir, que no era la primera vez. Varias personas afirmaron que en el colegio se dan muchos casos de bullying y que el personal no sabe ni siquiera cómo gestionarlos. Estas opiniones se vieron reflejadas también en las redes sociales del colegio, que se llenaron de muchísimas críticas, comentarios también de algunos exalumnos, aunque ellos decidieron limitar los comentarios. Así que para intentar contrarrestar las críticas, el colegio emitió un par de comunicados que la verdad recibieron aún más críticas luego de que ellos lo hicieron. El primero porque decidieron omitir el nombre de Sandra y llamarla nuestra alumna y transmitirle un sentido pésame a la familia. En el segundo, tras la nueva ola de críticas, sí la mencionaron por su nombre, pero además pidieron cautela y responsabilidad mientras se llevaba a cabo todo el proceso de la investigación. En un tercer comunicado, el colegio afirmó que llevarían a cabo también un plan de acción para poder prepararse lo mejor posible para atender también a sus estudiantes, aquellos que también se encuentren en una situación vulnerable y que pretenden compartir sus conclusiones con las instituciones y el resto de la comunidad educativa con el ánimo pues de que esto sirva a otros centros para que no se vuelva a repetir. En otras declaraciones, el colegio aseguró que tras la conversación con la madre de Sandra, asignaron a la niña 2 profesores para supervisarla durante todo el día. Ahora bien, también se ha hablado mucho de Sandra. También se ha contado parte de su historia y también se ha publicado su nombre y sus fotos en todos lados. Todo esto porque sus padres así lo quisieron, además lo autorizaron. Pero evidentemente muchas personas comenzaron a preguntarse quiénes eran las niñas que habían estado acosando a Sandra, las que la llevaron al punto de que ella tomara una decisión tan desesperada y tan dolorosa. En redes sociales se filtraron sus nombres, fotos e incluso redes sociales, y claramente esto generó una ola de insultos y amenazas en contra de ellas y el resto de su familia. A raíz de esta situación, y debido a que son menores de edad, la Fiscalía ordenó que se retiraran las identidades de estas jovencitas de redes sociales. Incluso llegaron a solicitarle a una red social que borrara cualquier publicación donde se les mostrara físicamente. En paralelo, abrieron una investigación penal por la difusión en redes sociales de las imágenes con sus identidades, por los mensajes de amenazas hacia ellas. Según las palabras de la Fiscalía, el acoso no se puede combatir con más acosos y amenazas, y esto de cierta manera tiene mucha razón. Como mencioné al inicio, Sandra era una chica deportista, jugaba como centrocampista en el equipo femenino de Fútbol Club Deportivo de Honeywell, y esta era una de las principales razones por las que ella le hacía bullying. Tras el fallecimiento de Sandra, este club le rindió varios homenajes a la jovencita que llevó con orgullo el escudo del club con el dorsal 9. En los siguientes partidos que tuvieron, llevaron camisetas que tenían escrito el lema "Tu corazón late en el campo". Las compañeras de Sandra también llegaron a participar en distintas protestas que se realizaron por esos días con una pancarta que decía "No al acoso escolar". Pero este no ha sido el único gesto de apoyo que ha recibido la familia Peña Villar, ya que el Real Betis, el equipo del que Sandra era aficionada, y también su fanaticada, hizo un emotivo homenaje en uno de los partidos de la Liga Española, que se transmitió también en todo el mundo. En entrevistas posteriores, Isaac Villar, el tío de Sandra, quien también ha sido un portavoz de la familia, describió a su sobrina como una gran deportista, una niña bastante alegre y cariñosa. Isaac reveló que Sandra quería unirse al ejército cuando fuera más grande. Aún era una chica pequeña, pero tenía las cosas muy claras, sabía lo que quería en la vida. La madre ya se estaba moviendo y preguntando para ver cómo se preparaba para ser militar. En nombre de la familia, el tío de Sandra también agradeció a todos los vecinos de la localidad, a los compañeros de Sandra y a la comunidad sevillana por todas las muestras de cariño que han estado recibiendo en este momento tan doloroso.
Asimismo, Isaac Villar señaló que la familia piensa emprender acciones legales en contra del colegio por considerar que tuvieron una gran responsabilidad en el deterioro de la salud mental de Sandra. Así que, debido a su inacción en toda la situación que estuvo ocurriendo durante meses dentro de sus propias instalaciones, el caso de Sandra ha reabierto sin duda alguna el debate de la eficacia de los protocolos contra el bullying en distintas instituciones y también recordó a otros casos similares que han ocurrido en el país. Vamos a recordar el caso de Kira López, quien también decidió lanzarse de la azotea de un edificio el 19 de mayo del 2021. El caso de Kira tiene demasiadas similitudes con el de Sandra. Tenía tan solo 15 años y estudiaba en un colegio de Barcelona. Kira era constantemente humillada, era despreciada por sus compañeros de clase, pero también por parte de sus propios profesores, que llegaron a invalidar las cosas que le hacían sus compañeros, que incluían entre golpes, cortes de pelo y hasta amenazas de ser lanzada por las escaleras de la escuela. 8 días después de su fallecimiento, la madre de Kira descubrió un email que su hija había recibido en una plataforma digital del colegio para comunicarse. El asunto del mensaje decía muerte, mientras que el contenido del mensaje decía simplemente muere. El colegio nunca aceptó su responsabilidad en lo sucedido con Kira, así que emprendieron una larga disputa legal con los padres de la adolescente. Aunque había un extenso historial de humillaciones y acoso, muchos se preguntaron por qué era la razón de que se burlaran de Kira. Y es porque era demasiado perfecta, dijo una de sus compañeras. Kira era una niña sumamente inteligente, elocuente, y eso parecía molestar a sus otros compañeros. Y lo peor de todo fue el actuar de los profesores y directivos del colegio, quienes culpabilizaban a Kira diciendo que no tenía habilidades sociales. Y no solo eso, al día siguiente de su muerte, el personal junto a los compañeros de clase de Kira se fueron a una excursión a la playa como si nada hubiera pasado. No es como que algo importante hubiese pasado, un miembro de la escuela había muerto y no hicieron nada. Pero regresando nuevamente al caso de Sandra, entre las últimas noticias que tenemos es que se está llevando a cabo la investigación en la que las autoridades buscan recabar todos los datos posibles del celular de Sandra y de los testimonios de cualquier persona involucrada, sea del colegio o del entorno de Sandra. Lo que se sabe es que el pasado 17 de noviembre, las 3 adolescentes acusadas de haberla acosado fueron citadas a declarar ante la Fiscalía de Menores de Sevilla, donde una de ellas se acogió a su derecho a no declarar. Evidentemente, al ser un caso de la Fiscalía de Menores, la información que podemos conocer respecto a sus declaraciones es muy poca. Anteriormente, también había acudido a la Fiscalía el papá y la mamá de Sandra, quien al parecer declaró por más de 3 horas. El director del colegio, la jefa de estudio y la orientadora y la tutora de Sandra. Cabe destacar que en este proceso, llevado a cabo por la Fiscalía de Menores, solo se va a definir si las 3 adolescentes tuvieron algún tipo de responsabilidad penal en el caso de Sandra, mientras que la denuncia en contra del colegio Irlandesas de Loreto se evaluará aparte. La familia ha asegurado que el daño que le han hecho no lo podrán recuperar en la vida y esperan que su lucha sirva para que este tipo de hechos no se repitan y que la sanción que reciben sea contundente, ejemplar, para que a ningún centro escolar se le vuelva a pasar por la cabeza no atender una situación tan delicada como es esta cuando se presentan acosos escolares. Isaac Villar, el tío de Sandra, dijo que no puede haber otra sanción que no sea la más alta, porque los errores que se han cometido en el centro escolar han provocado el peor de los finales, que es como el caso de Sandra. No es la primera chica que toma una decisión tan delicada. Y la verdad es que aunque este caso en sí no está resuelto, no sabemos cuál va a ser la responsabilidad en este punto de la institución o de las chicas, si están o no involucradas realmente, es que este caso lo traigo a colación para que podamos reflexionar en ello si eres profesor, si eres papá, si trabajas en algún tipo de institución y estás cerca de este tipo de situaciones, seamos un poco más conscientes de lo delicado que es el bullying. No estamos hablando de una burla ligera, de algo que un día pasó y ya después no vuelve a ocurrir, sino algo que constantemente va dañando
a una persona por completo desde adentro y hay agresiones no solo físicas, sino también emocionales, psicológicas. Es sumamente delicado ver cómo cada día más aumenta la tasa de personas jóvenes que deciden atentar contra su vida porque ya no pueden más, no pueden estar en este mundo porque hay personas que, no sé, que les estorbas, que no quieres que estés allí, que no sé, la verdad es que ni siquiera sé cómo expresarme en este punto porque la verdad me da mucha rabia. Todos los que somos padres y que somos padres conscientes, padres que estamos muy presentes para nuestros hijos, sabemos lo delicado que es esta situación y lo doloroso que puede llegar a ser y que no queremos que ninguno de nuestros hijos pueda vivir algo similar. Pero también me da un poco de tristeza porque siento que también muchos de los casos de las personas que se convierten en agresoras son porque son jovencitos que no tienen atención en su casa, que no tienen una buena educación, que no tienen padres presentes y eso también se ve reflejado. Niños que también son maltratados y ellos solo replican lo que han aprendido y eso es lo que llevan también a la escuela. Entonces, de parte y parte siento mucha lástima por también aquellas personas que se convierten en agresores porque muchas veces tienen un trasfondo. Pero bueno amigos, vamos a dejar el caso hasta acá. Si tienen algo que compartir, una historia que compartir en la cual podamos reflexionar, por favor háganmelo saber en los comentarios. Si han pasado por situaciones similares y han logrado salir de ello, compártanos cómo ustedes lograron salir, cómo lograron que sus hijos pudieran salir de esa situación, para que otros padres también puedan pues aprender y puedan tomar esos consejos y llevarlo a la práctica. Ahora sí me despido y les voy a dejar aquí mis redes sociales. Les invito también a que puedan suscribirse al canal y activar la campana de notificación para que no se pierdan los próximos videos. Ahora sí me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.